Muchas bendiciones, amados hermanos. Otra entrega de su podcast Edificando sobre la Roca. Soy su hermano José Guzmán y estoy aquí para llevarles a ustedes un tema súper edificante y de mucha bendición espiritual para cada uno de ustedes. Así que quiero que usted esté junto conmigo desde el inicio hasta el final y creo totalmente, firmemente, de que algo nuevo usted va a aprender y que Dios le va a bendecir grandemente. Así que sigan conmigo. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, muy edificante, y es la bendición de orar por otros. Escuche bien, la bendición de orar por otros. ¿Por qué es una bendición orar por otros? Por lo regular, cada uno de nosotros, como cristianos, vamos siempre a orar a la presencia de Dios por nuestras necesidades. Y no está mal que lo hagamos. Pero hay una bendición de ponernos en la brecha por los demás. Hay una bendición de orar por otros y esto lo vamos a aprender hoy. No te muevas, quiero que escuches, quiero que aprendas, quiero que busques tu Biblia, quiero que aprendas y seas edificado. Así que por favor, quiero que vayamos a nuestra Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Primeramente vamos a introducir este tema. Orar por otros fortalece la comunión entre los creyentes y promueve algo muy importante, la comunidad y la unidad en la fe. Al interceder por las necesidades de otros, se expresa un amor genuino y una preocupación que trasciende nuestras propias preocupaciones y nuestras propias necesidades. Amados hermanos, cuando nosotros oramos por otro, estamos demostrando un amor hacia la otra persona, estamos amando a la otra persona. Y la palabra nos manda que nos amemos unos a otros y que oremos unos por otros, que nos perdonemos unos a otros. Dios nos manda a vivir en unidad, pero esa unidad debe de ser viva, debe ser práctica, no debe de ser solamente de ideas, de intelecto, debe de ser una que practiquemos al día a día. Cuando ves a una persona pasando necesidades, y la conoces, esas necesidades, tienes una oportunidad para orar por sus necesidades, presentarte por ellos ante el Señor y presentarles esas necesidades es algo hermoso. Dios nos ha puesto a nosotros para que podamos orar por otros, para que podamos ponerlos en el lugar del otro, ver la necesidad que tiene. Muchas veces conocemos personas que no tienen trabajo, que están enfermos, que no están yendo a la iglesia por una u otra razón. Y debemos de no solamente orar, debemos obrar. Yo te invito a que pasemos de la intelectualidad, del conocimiento a la acción. Por ejemplo, si tú ves que un hermano que es muy constante en las obras, en las cosas de Dios, y no falta los cultos, y tú ves que falta una semana, dale una llamadita, llámalo. Primero ora a Dios para que Dios te muestre, porque puede ser que esté pasando por una situación difícil en su vida. Y de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios te ponga en tu corazón, pues podrás visitarlo ya habiendo orado por esa persona y quizás Dios te hable, quizás Dios te muestre algo. Quizás sea la oportunidad para Dios tratar con esa persona. Así que te invito a que si estás viendo algo en tu iglesia, en tu congregación, o ves, por ejemplo, visitas a un hermano y miras que cierta hora de la tarde y no ves movimiento de comida y tú tienes algo de sustento en tu vida, pues aporta un poquito. O puedes decir, vamos a tomar un café, mira, o vamos a aquí, vamos a comer algo. ¿Qué tú crees si hacemos algo? Eso es una idea que te estoy dando. El punto es que podamos tener una fe práctica y que oremos unos por otros. Y quiero que sepamos, hermanos, que nosotros como iglesia estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Si hay un hermano que está enfermo, debemos ir y visitar a ese hermano. No solamente visitar a los presos, como religiosamente, o visitar las cárceles, visitar los hospitales, que debemos hacerlo de manera constante. Debemos de tener en las iglesias un programa de visitar los presos, de visitar las cárceles, los adictos, las viudas en sus tribulaciones. Debiéramos buscarle, ayudarles, llevarle algo de sustento, llevarle la palabra de Dios. Estamos para eso. Pero el tema es la oración uno por otro.
vamos luego a tomar un tema específicamente que vamos a hablar en la comunidad unos por otros. Así que vamos a continuar con otro tema. Santiago 5, versículo 16. Acompáñenme a la escritura, por favor. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración mutua crea un vínculo profundo y une a los creyentes en una misma causa, fortaleciendo la comunidad y la unidad en la fe. Esto es muy importante. Cuando nosotros visitamos al hermano, en vez de ir, criticar y chismear y hablar de temas que no tienen ninguna edificación, podríamos decirle, hermano, vamos a compartir un poco la palabra, vamos a orar. Quizás haya alguien en ese momento que necesite la oración y ese es el momento perfecto para que el Espíritu de Dios haga una obra en esa persona. Así que el punto número 2, y vamos a ver esto, Dios nos manda que oremos unos por otros y nos confesemos uno con otro. Esto es algo muy importante. Amados, debemos de tener mucha sabiduría porque ciertamente a veces las escrituras, por ejemplo, en este caso nos dice que nos confesemos unos con otros. Pero ¿qué pasa si yo quizá le confieso a un hermano que no tiene la madurez necesaria para escuchar ciertos problemas de mi vida y en vez de ayudarme orando, intercediendo, pues esa persona divulga ciertas cosas que quizás hagan más daño que bien? Eso es normal, lo hemos visto en muchos tiempos, en muchos lugares, muchos hermanos que han cometido ese error. Pero nosotros estamos con la gracia de Dios. Queremos que tú sepas esto, que cuando tú vayas a confesarte con una persona, primero órale al Señor y dile al Señor que te muestre cuál es la persona indicada, si tiene madurez, si es una persona íntegra, si es una persona que guarda secretos, que guarda, por lo menos te puede guardar, puede orar por ti, puede apoyarte, puede ser un sustento para ti de la manera espiritual. Eso es algo importante. Seguimos. La oración mutua crea un vínculo profundo entre los creyentes en una misma causa, fortaleciendo la comunidad y la unidad en la fe. El punto, la intercesión, punto número 2, y transformación. La oración intercesora puede ser un canal poderoso para la transformación en las vidas de aquellos por quienes oramos. Dios escucha y responde a las oraciones de fe y a través de la intercesión se puede manifestar cambios y bendiciones de las circunstancias de algunas personas. Job capítulo 42, versículo 10. Acompáñeme ahí. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Este pasaje muestra cómo la oración de Job por sus amigos no solo trajo bendición y restauración a ellos, sino que también resultó de doble bendición para él, porque la intercesión tuvo tantos efectos transformadores, no solamente para los que reciben la oración, sino también para los que oran. Así que cuando tú ores por otro, tú eres doblemente bendecido, porque es una bendición ser un instrumento de Dios cuando Dios te usa para ayudar a otras personas. Tú sabes lo lindo que es cuando Dios te usa como un instrumento para bendecir a otros. Las palabras de Dios no mienten. Yo sé que Job tenía un gran gozo porque Job era un hombre muy amoroso y muy íntegro. El punto número 3, desarrollo de una actitud de amor y empatía. Cuando nosotros oramos por otros, desarrollamos nuestra empatía, desarrollamos nuestro amor. La Biblia nos manda que nos amemos unos a otros como Dios nos amó. Jesús dijo que se amen como tú y yo, Padre. Y en esto conocerán que son mis discípulos cuando nos amemos unos a otros. Eso es lo que Jesús pide que nosotros hagamos, que nos amemos unos a otros y que sea práctico, que sea algo que se viva, no que se predique, no que se enseñe, sino también que lo practiquemos. Que cuando las viudas en sus tribulaciones, cuántas esposas solteras no tienen ayuda, quizá alguien que le pueda buscar el gas. Si tú eres hombre, eres un hermano y tienes tu esposa, puedes decirle a tu esposa, mira, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a visitar a la hermana, quizá que la hermana, vamos a buscar el gas, vamos a buscar el gas de la hermana también, ayudarle, apoyarle en sus situaciones. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de apoyarnos uno a otro. De una manera u otra, debemos demostrar nuestro amor.
prácticamente. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La oración por otros es una expresión tangible del amor de Dios y refleja el deseo de vivir de acuerdo con su voluntad. Esta práctica nos ayuda a crecer en amor y comprensión hacia los demás. Hermano, el amor debe de ser algo tangible que se pueda notar. Por eso, en el tiempo pasado, los primeros cristianos, una de las cosas que llamó la atención a la multitud, a los que no eran creyentes, era el amor, que decían, míralos cómo se aman. Veíamos, hermanos, como personas que tenían necesidades, otros hermanos vendían propiedades para que esas necesidades sean suplidas. Eso era una manifestación grande del amor de Dios. Debemos nosotros hoy tener en práctica y poner en práctica ese verdadero amor que existe en nuestros corazones. Si es que Dios está en nuestro corazón, la naturaleza de Dios es amor. Dios en su palabra dice, porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todo se trata del amor. Y vemos los mandamientos, los dos principales mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que si yo tengo necesidad, no voy a buscar para suplir esa necesidad? Pues si amo al prójimo como a mí mismo, pues estoy llamado y debería hacer lo mismo. Seguimos con el otro punto. Fortaleza espiritual del intercesor. Orar por otros no solo beneficia a quienes reciben la oración, sino también el que fortalece a aquel que ora. Cuando a mí me dicen ora por esto, ora por aquello, yo oro, pero yo sí, yo sé que recibo fortaleza porque esa es la voluntad de Dios. Que yo en ese momento como intercesor, como sacerdote, vaya a interceder por esa persona. En ese momento los ojos del Señor están sobre mí. Y qué bendición es que Dios tenga sus ojos sobre ti. Dice, la práctica de interceder enriquece tu fe y te ayuda a depender de Dios, lo cual profundiza nuestra relación con Él y nos ayuda a crecer espiritualmente. Romanos 8, 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amados hermanos, qué bendición cuando nosotros podemos ser intercesores. El Espíritu Santo, Él mismo, pone en nuestro espíritu por qué debemos interceder. A veces no sabemos por las cosas que debemos interceder. Me ha pasado en ocasiones que estoy durmiendo, Dios me levanta de madrugada o siento que en un momento se me va el sueño, quizás de manera espontánea. Y he aprendido a interpretar que eso es un momento hermoso para orar. Y eso lo he hecho. Y cuando he visto cuando he hecho esto, hermanos, he visto las manos de Dios, porque en esos momentos Dios me ha traído nombres a mi mente para que ore por ellos y he orado por ellos y al otro día o a los 2 días he sabido de cosas que han estado pasando en su vida o yo lo llamo, mira, Dios me levantó, me inquietó para orar por ti. Y ciertamente, amados, Dios no se equivoca, Dios dice aquí en esa escritura que el Espíritu Santo, Él gime con gemidos indecibles y a veces no sabemos ni por qué orar, ni cómo orar, pero Dios pone el medio y la forma por la que debemos de orar y por qué debemos orar en el momento. En esta intercesión, el Espíritu Santo nos muestra que nuestras oraciones son limitadas. La oración misma nos lleva a una conexión más profunda con Dios y nos ayuda a crecer en la fe. Pero cuando estamos conectados en el mismo espíritu, por estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia espiritual, el Espíritu Santo aprovecha el momento. Él nos va impulsando. Él dice que la palabra dice que Él pone el querer y el hacer como por su buena voluntad, el sentir y el querer. Es decir, que Él nos levantó, Él nos motivó, Él nos puso en el corazón que oráramos, pero al mismo tiempo, cuando estamos orando, nos pone que oremos por personas específicas. Y no debemos ignorar este sentimiento porque Dios habla a través de eso. El punto número 5, y vamos terminando, dice el cumplimiento del mandato de amor y servicio.
Orar unos por los otros es una forma práctica de vivir el mandamiento de Dios, de amar al prójimo y hacerlo cumpliendo ese llamado de servirnos unos con otros, de apoyarnos unos con otros, de que el amor sea el centro de nuestra vida. Cuando Dios es el amor, cuando Dios es el centro, el amor de Dios va a tomar el control de nuestra vida y nos va a direccionar en su amor para que podamos hacer las cosas con excelencia para Él. Una aplicación práctica y es, crea en una lista de oración, podemos crear una lista de oración de las necesidades y peticiones de las personas por quienes estamos orando. Esto ayudará a recordar y mantenernos enfocados en las necesidades de esas personas. El punto número 2, perdón, dedica tiempo a orar. Reserva momentos específicos en tu día para orar unos por otros. La consistencia en la oración fortalece tu vida espiritual y ayuda a establecer una rutina de intercesión. El punto número 3, ora con fe. Creer en el poder de la oración y la capacidad de Dios para actuar en nuestro favor y de hacer milagros y prodigios. Cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto y sencillo y humilde, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Es decir, que no somos nosotros, sino es Dios. Y es por la fe que Dios obra. Así que el punto número 4, debemos ser sensibles al Espíritu Santo, como les decía, cuando tú sientas en tu inquietud, en tu mente, en tu corazón, la inquietud de orar por alguien o visitar a alguien y tienes una conexión directa o bien sensible al Espíritu, pues el Señor va a tocar esa parte de ti, te va a guiar a lugares para que puedas hablarles. Si quizás no sabes por qué lo vas a visitar, no sabes, pero si eres sensible y te mueves en fe y te mueves creyendo, puede que en ese momento tu presencia sea una necesidad en ese lugar. Y Dios, estoy seguro de que por esa sensibilidad y esa dirección que Dios te ha puesto también, no solamente te direccionó, también pondrá en el momento la palabra que necesite esa persona que tú le des. Porque aunque no estés preparado, Dios conoce la necesidad y conoce los tiempos y Él te guió a un lugar con el propósito de hablar a esa persona para que sea bendecido o para que evite ciertas situaciones quizás terribles en su vida. Y por último, como le decíamos, orar unos por los otros es una herramienta de bendición y crecimiento para todos, para el que ora y para el que le recibe. A través de la intersección experimentamos una mayor conexión con Dios, una profunda empatía por los demás y el cumplimiento de su amor y de su llamado en Cristo Jesús. Amados hermanos, este fue su podcast Edificando sobre la Roca y este fue el tema, la bendición de orar por otros. Si este tema te ha impactado, ha sido de bendición para tu vida, ha edificado tu vida en algún aspecto, en algo, has aprendido, pues yo te pido en el nombre de Jesucristo que lo compartas y que puedas apoyarnos suscribiéndote y guiando a otras personas a escuchar a este tema para que también reciban bendición. Yo sé que este tema es de bendición y lo va a hacer para ti también. Quiero orar para que terminar este maravilloso tema. Quiero orar por todos, así como el tema es intercesión. Quiero interceder por todos los que están escuchando este poderoso tema. Amén. Señor Jesús, gracias. Padre, bendigo en tu nombre a cada persona. Derrama tu bendición sobre cada persona que está escuchando este tema. Y permite, Padre, que desarrolle y que desarrollemos una habilidad, un oído especial para orar unos por otros. Padre, que podamos interceder, que podamos clamar, no solamente pensando en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de aquellos que nos rodean y de aquellos que son parte de tu cuerpo. Espíritu Santo, ayúdanos a ser empáticos, ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos amaste. Que eso sea, Padre, lo que nos diferencie y lo que nos haga mostrar ese amor al mundo, que el mundo pueda ver a Cristo por medio de ese amor práctico en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que podamos vivir este amor y que podamos interceder unos por otros, que podamos ayudarnos unos por otros, que podamos confesar nuestras faltas unos por otros
fortaleciéndonos unos a otros y apoyándonos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Seguimos edificando sobre la roca. Bye. Bienvenidos a Edificando sobre la Roca. Al igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, estamos aquí para crear juntos una base sólida. Siguiendo las palabras de Mateo July 24-27, creemos en poner la palabra en acción. Aquel que escucha y practica estas palabras es como un hombre prudente, construyendo sobre esa roca inquebrantable. Únete a nuestra comunidad mientras trabajamos mano a mano, construyendo una vida basada en la fe. Construyamos juntos una base firme. Gracias por acompañarnos, y recuerda suscribirte y seguirnos para más contenido inspirador. Hasta la próxima, sigue edificando sobre la roca.